Buenos días. Llegamos al tiempo de Cuaresma. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos este gran tiempo, un tiempo que nos preparará para el triduo pascual, para llegar a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos hoy a tomar el texto para nuestra lección divina que nos propone la Iglesia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18. En este día pidámosle especialmente la luz del Espíritu, que venga y nos dé la fuerza para ir a lo más profundo del ser. Este es un camino de encuentro con nosotros para encontrarnos con Dios, para descubrir qué hay en el fondo de nuestro corazón. De hecho, parte del significado, gran significado de este día es esta invitación a la conversión. Y por eso hay que entrar en una revisión profunda. Por ello la Iglesia pues nos da este texto. Vamos a hacer el primer momento. Lectura del texto. Mateo 6, versículo 1 al 6, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomemos de nuevo este texto maravilloso de Mateo que está puesto en el Sermón del Monte. Como siempre, entonces, dispongamos el corazón. Hoy es un día importante, es un día de encuentro con Dios. Litúrgicamente hablando, damos inicio a 40 días, por eso la palabra Cuaresma, como un recorrido. Y ya al hablar de 40, pues tenemos todo el sentido bíblico de los 40 años del desierto del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, de los 40 días en que Jesús estuvo en el desierto preparando el corazón para toda esta misión. De hecho, inclusive cuando el diluvio no entró en la barca 40 días y después soltó un cuervo y después una paloma para ver si ya había pasado esta purificación. Entonces es un número bíblico que nos lleva al desierto. El desierto en este contexto es un lugar donde Dios habla al corazón. Acordémonos de Oseas 2:16. La llevaré al desierto y le hablaré íntimamente al oído. Hablando de Israel y de sus infidelidades, como Dios iba a modelar el corazón de Israel. Ahorita, este tiempo, estos 40 días, son preparación, son Dios trayéndonos al desierto a hablarnos al oído, para que nosotros revisemos la vida. Por eso entonces, este primer momento ya con esta explicación inicial, pues qué bueno que lo hagamos con todos los detalles. Buena lectura, comprensión, a fondo, a profundidad, todos los detalles, cada versículo. ¿Qué dice Jesús? ¿De qué se tienen que cuidar ellos? ¿Cuál es el principio que establece ante tres prácticas fundamentales en que consistía la fe de los hebreos, de los judíos, y que han venido a pasar también a nosotros? ¿Cuál es la actitud que hay que revisar? ¿De qué hay que cuidarse? Cuando Dios ve nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros actos, cómo están delante de Él. Cada uno de estos detalles. Miremos a profundidad, es un día de hacer un análisis grande y radical.
Segundo momento, meditación. Empezamos hoy miércoles de ceniza, la señal en la cruz. Hoy, pues sí que en este tiempo de pandemia ustedes pues averiguarán en sus diócesis, arquidiócesis, para que según los respectivos manejos por toda esta situación del COVID, cómo se va a hacer. Muchas partes se va a hacer con la señal antigua de dejar caer ceniza sobre la cabeza, donde no haya ningún contacto, con los debidos tapabocas y con los aforos, con las cantidades de personas que se permitan en los templos. Eso depende de cada lugar y por eso qué bueno que cada uno mire bien cómo se va a hacer en sus parroquias para que podamos vivir este día como lo hemos venido viviendo todos los años, ahora adecuados a esta situación que estamos viviendo. Y viene la señal en la cruz, y lo que significa y lo que no significa. Vamos a profundizar un poco sobre este día, que es camino, un itinerario de encuentro con Jesús, con los ojos en Jesús, con el oído escuchando su palabra. Tengamos en cuenta eso, miremos a Jesús. Vamos a acompañar este camino de Él hasta el momento de la pasión, muerte y resurrección. Para eso es esta Cuaresma. Vamos a celebrar la Pascua del Señor, pero nos preparamos, escuchamos la palabra, lo vemos a Él y lo escuchamos en su enseñanza. Entonces, ¿cómo estamos disponiendo la vida? Aquí hay una expresión, yo quiero convertirme. Es un tiempo de metanoia, es decir, de cambio, de ver la vida con los criterios de Dios, de mirar toda mi existencia en lo más profundo del ser, con una iniciativa de querer caminar en Dios, pero que no se queden solo en palabras, sino que efectivamente se haga. Porque normalmente puede llegar el pecado primero y es la soberbia o el orgullo de, pues yo no soy pecador, los otros se equivocan. Conversión, eso es para los otros, yo no mato ni robo, pues mi vida va bien. Y resulta que este día es como para que miremos a revisión, es un adentrarnos, una introspección. Es un estado de mirar profundamente nuestra vida en Dios y con Dios. Por eso, qué bueno la invitación, está cargada de sinceridad, verdad. Sinceridad, verdad. Si tenemos esta capacidad de ser sinceros en lo más profundo de nuestra alma, nos reconocemos que tenemos limitaciones, que tenemos pecado, que hemos caminado lejos de Dios, pero no para quedarnos ahí, sino para mirarlo a Él, seguirlo a Él y transformar radicalmente nuestra vida. Y mirar qué intereses tiene mi corazón en lo más profundo del alma, cuáles son los criterios con los cuales yo enfrento mi vida. Qué bueno hoy levantar los ojos, poner nuestra mirada en Dios, nuestro corazón en Él y profundizar todo nuestro ser. Todo lo más profundo, lo más grande que Él nos ha dado en nuestra vida, en sinceridad y transparencia, reconocimiento, y entonces cuando uno reconoce, empieza el camino de cambio. Y entonces esta cruz, pues lejos de ser un agüero, lejos de ser porque toca, lejos de ser como lo vuelven como una situación mágica. Y resulta que ponerse la cruz en libertad humana, cada quien lo puede hacer o no, como un sacramental que viene a disponer nuestro corazón. Y en este campo pues vemos la cruz, que es para nosotros los católicos es símbolo de la salvación. Ahí en el madero de la cruz Jesús transformó nuestro ser y nos salvó radicalmente y nos dio la vida nueva. Y además hecha de ceniza, pues la ceniza en el Antiguo Testamento ha significado pues luto, arrepentimiento. Pero aparte de eso, con dos expresiones que los sacerdotes, donde ustedes vayan a poner la cruz, pues les van a decir: conviértete y cree en el Evangelio. Esa es una expresión. O la otra es: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Y entonces, la primera es invitación al cambio, a lo que decíamos ahorita, una conversión radical, una metanoia, un cambio de dirección de nuestra vida, con los criterios de Dios, con la mirada puesta en Dios y para ordenar todo nuestro ser, lo más íntimo del alma. Y el acordarse de que somos polvo y al polvo volveremos, lo hemos visto hace poco, que venimos leyendo el Génesis en estos días de esta semana previa, de cómo Dios toma el barro, modela de la tierra a Adamá, al ser humano, de allí Adán, y insufla su nariz y le da hálito de vida. Esto que es frágil, la tierra, con el aliento de Dios ha tomado
fuerza, vida, capacidad de ser de quien es el verdadero ser. Y entonces, en esta realidad de esta fragilidad de nuestra tierra, de este polvo, venimos de Dios y vamos hacia Dios. Lo pensamos también, sí, esta figura de este mundo pasa, esta vida es frágil, pero también con la invitación a que quememos, la ceniza viene de una incineración, de una combustión, que quememos en nuestro interior con un fuego del Espíritu todo aquello que nos ha alejado de Dios, que nos ha quitado la felicidad, que nos ha dejado en lo superfluo de la vida. Este signo es hacer un movimiento radical al interior, no quedarnos afuera, que seguramente es la invitación del mundo. Ustedes y yo el primero, seguramente a veces nos quedamos como afuera sin comprender para qué nacimos, en quién tiene nuestra razón, nuestra vida, y lógicamente es en Dios. Y entonces miremos esa señal hoy, vuelvo y repito, no como algo mágico y como una tradición que hay que hacer, sino como el mirar la cruz, ponemos los ojos en Jesús, conocemos la fragilidad de nuestra vida y sopesamos nuestro interior. Toda la vida es un peregrinar, pero aquí hay un itinerario de 40 días donde se nos invita a ir más adentro, como en el Evangelio, a remar más adentro, aquí, adentrémonos en nosotros. Y hoy con las características que nos presenta esta palabra. ¿Cuáles son estas características? Jesús quiere traer a colación 3 prácticas grandiosas que tienen los hebreos porque hacen parte de su vida de fe desde la antigüedad. Y entonces esas prácticas son la limosna, la oración y el ayuno. Pero les pone un principio. Y es un principio para que ellos limpian y purifiquen ciertos ritos que se volvieron exteriores. Y el principio es radical. Cuiden de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Una religión de lo exterior, del yo mostrado como bueno y perfecto, pero el interior con descuido. Y entonces dice, de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Aquí hay una invitación a profundizar el verdadero sentido de la limosna, la oración y el ayuno. Jesús no los quita, antes por el contrario, purifica la forma como se hacen e invita a practicarlos con este principio radical. Una vida interior en Dios, donde Dios ve en lo secreto y en lo escondido. 3 momentos. Y empieza primero, cuando hagas limosna, entonces viene el compartir. Ese es el verbo, compartir. Hacer limosna es meterse en los zapatos de otros, ayudar al otro en las necesidades. Verdaderamente hacer un gesto de me importa la vida del otro. Y entonces por eso dice que no se vuelva algo exterior como tocando la trompeta, como hacen los hipócritas. Ayer hablaba del fermento de los fariseos que tiene que ver con esa hipocresía. Y entonces cómo nosotros nos miremos que no se dé ese fermento. Hacer obras de caridad y el bien por que nos miren. Hay muchos eslogans en la vida, y parten inclusive en campañas políticas y en tantas cosas como esta obra la hizo fulano de tal, esta obra, esa obra que solo la conozca Dios, por lo menos en el actuar de usted y el mío, es que las obras que hacemos las conozca Él y Él nos premiará. Lógicamente esto va no solo en caer en la lógica de los fariseos de es que me tienes que pagar y premiar por lo bueno que soy yo. Todo es don de Dios y Él nos da más de lo que nos merecemos. Recordemos eso. Pero Él conocerá nuestros esfuerzos. Él sabrá la intencionalidad que hay en el fondo de nuestro corazón. Entonces por eso miremos la limosna. Compartir, salir de nosotros. Primer movimiento, principio se purifica, no se hace para la visión de otros, sino para el encuentro con Dios y tener la alegría de que hay más alegría en dar que en recibir, nos dice el Señor. Y hay una limosna que es coyuntural y otra estructural, es decir, coyuntural es por momenticos. Yo puedo acostumbrarme me vienen y me piden y doy. Bueno, hay situaciones donde tristemente en ciertos momentos hay gente que está esclavizada de vicios y pide en la calle. Yo quisiera que pudiéramos ir más allá y en esta limosna dada en el corazón sin que otros se enteren, ¿cuánto podemos hacer una limosna estructural? Es decir, de más tiempo porque lleva un crecimiento. Y entonces ahí, sin mucho aspaviento y sin mucho que la gente se dé cuenta, podemos ayudar a orfanatos, obras sociales
claras, con un piso sólido, con un proyecto que se pueden ver los frutos en el tiempo y que seguimos ahí no solo una vez porque tocó, me dio miedo, porque se me acercó alguien que me asustó, sino cómo ayudo con limosna que lleva a un proceso en el tiempo y que se van viendo los frutos. Lógicamente la intencionalidad es sí, pues yo doy y el otro en su libertad humana sabrá cómo emplearla, dirán los que pues, defienden esta que estoy hablando, de momento cuando alguien pide, bueno, pero que sea más en el tiempo y más fuerte para una verdadera transformación de otros, que ese sea el compartir. Y entonces después viene cuando recen. Este cuando es muy interesante, esto aquí funciona como un adverbio relativo en el tiempo, una situación cuando se haga tal cosa, aquí es cuando hagas limosna, cuando reces, cuando ayunes, cuando reces. Definitivamente la vida es estar con Dios. Venimos de Él y al vamos, pero en el transcurso de este caminar vamos de la mano de Él. Y en ese ir de la mano de Él hay que buscarlo, y hay que estar con Él, hay que vivir en Él, hay que tener comunión con Él. Y ahí está en la oración. Y entonces por eso viene a decir Jesús que no es para estar llamando la atención de los otros, que vea qué palabras tan bonitas dices, de en pie en las sinagogas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando reces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. El cuarto es aquí, interiormente, el espíritu con minúscula, el alma. También físicamente hablando es un lugar, un oratorio, un lugar privado, claro que también. Pero es un movimiento interior de encuentro con Dios cara a cara. Lo necesitamos, es vital para la vida de la fe. Sin oración, pues, vamos como a tientas con nuestra propia fuerza y la verdad es que nuestras fuerzas se debilitan. Pero hablando con Él, de la mano de Él, pues tenemos una capacidad de levantarnos todos los días en este tiempo de Cuaresma. Qué bueno, cuánta oración voy a disponer. Y no solo de tiempo, sino de calidad. Y cómo preparo mi meditación y cómo preparo mi oración personal todos los días. Es un momento, 40 días. Y no solo en Cuaresma, siempre hay que hacerla. Pero en este momento radicalmente miremos cómo está la oración. Después viene el ayuno. Entonces, cuando ayunen, no anden cabizbajos diciéndoles, mire cómo ayuno yo lo bueno, me estoy haciendo una mortificación. No es un show, es un encuentro con Dios para mostrar que hay renuncia. Entonces, compartir, oración, y hay renuncias. Y renuncias y mortificaciones y ayunos que sirven ¿para qué? Para templar el espíritu. Porque estamos muy acostumbrados a darle al cuerpo todo lo que pide. Entonces me pide pereza, le doy pereza, me pide alimento, le doy alimento y demás, y me pide placer y le doy todos los placeres que quiera sin ningún filtro. Y me pide el cuerpo y la vida hablar de los demás y hablo de los demás, y me pide, y estoy ahí como en mi zona de confort, como muy relajado, muy quieto, y aparece el ayuno, que no es fácil, y la mortificación y la penitencia, como un camino de templar el espíritu. ¿Cuánto queremos templar el espíritu en una vida arrugada? Perdóneme ahí esa comparación como tan sencilla. No, un espíritu templado. Para eso este es ejercicio. Así como se ejercita el cuerpo, y hoy en día se hace, y qué bueno, por cardio, por salud, hay otras intencionalidades que ya van deformando más en vanidad y en lujuria, pero cuando se hace por salud, qué bueno. Y qué bueno el alma llevada a un ejercicio, por eso los ejercicios espirituales. Y parte de este ejercitar la vida, viene una pedagogía que se tiene en el ayuno. La iglesia invita este miércoles, el viernes y los viernes de Cuaresma y durante todos los viernes del año a hacer ayuno y abstinencia. Abstinencia para todos aquellos mayores de 14 años en cuanto a las carnes rojas, y el ayuno es una comida solo central en el día, una comida fuerte, del resto pues muy livianamente. Ojalá pues también hay un ayuno que es a pan y agua, pero bueno, eso ya van cada quien. Ese es el ayuno que se pretende y que se presenta más bien. La gente ha dicho, bueno, es que yo puedo ayunar a otros casos. Claro que sí, qué bueno. Ayunar de hablar mal de los demás, ayunar de aquello que me cuesta, de la ira, de tener dominio propio, ayunar del cigarrillo, de ciertos vicios. Claro que sí, son válidos. Pero el primero no se pierde, que tiene que ver con la comida. Porque ahí hay una pedagogía del dominio propio. Y ahí hay un crecimiento. Y tiene un sentido, y la iglesia lo invita. Todos los viernes son penitenciales en el año, pero en Cuaresma sí que más, y este miércoles sí que también. Y
pues el ideal sería que lo que uno se ahorra también pudiera compartirlo en estas obras de limosna que les decía, algo más coyuntural, algo más en el tiempo, y algo que verdaderamente nos implique mirar quién está falto de algo. Y si yo me abstengo de ciertas compras de alimentación, pues qué bueno destinarlas para ello. Entonces el ayuno tiene una capacidad con la mortificación que va haciendo como en pequeños actos yo irme privando de ciertas cosas que, vuelvo y repito, son una gracia para tener dominio propio, para que nosotros seamos dueños de sí mismos, de nosotros mismos, y que podamos ser libres. Claro, todo está bien en el sentido de que bueno utilizar las cosas para vivir bien, pero en este ejercicio que se propone, esto nos va ejercitando en la alegría, en el gozo, en el tener como una tranquilidad de conciencia de ser dueños de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, de cómo reaccionamos ante muchas circunstancias. Por eso estas prácticas, que son muy antiguas y han acompañado la vida de los místicos, de los eremitas, de muchos que han querido adentrarse en este apasionante mundo de la vida espiritual y acercarse a Dios. Entonces aquí vienen plasmadas cuando hagas limosna, cuando ores, cuando ayunes. 3 prácticas con un principio. No se nos olvide que podamos ver en este tiempo pues un momento grande, porque la Cuaresma es un tiempo de interioridad. Vivimos muy a veces en lo superficial y a eso nos invita pues el corre-corre de la vida. Pero adentrémonos al fascinante mundo del encuentro con Dios en este tiempo. Que esta cruz hoy sea un signo que nos mueva a decir: Jesús dio la vida por mí en la cruz, soy de este polvito, tengo una vida, este mundo pasajero pasa, estamos llamados a una eternidad, una inmortalidad en Dios, pero la figura de este mundo pasa y mi vida es frágil, pero es muy grande. Pero la grandeza está aquí adentro. Está aquí adentro. Acordémonos del corazón, que de ahí es de donde sale todo, nos decía Jesús hace poco también. Entonces es el tiempo del corazón. La llevaré, le hablaré al oído, ahí al corazón, directamente nos dice Oseas 2:16. Dejémonos llevar por Dios al desierto. Ahí adentrémonos. Y dejemos que Jesús toque nuestro corazón. Que estas prácticas que se proponen sean verdaderamente vividas con el principio que hoy Jesús nos da para el encuentro con Dios, para la revisión de vida, para meternos en el camino, convertirnos y verdaderamente ir en sintonía de Dios, que nos llama y nos invita a estar alegres. De hecho, parte de esta imagen final del ayuno es: cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate. Eso parece como un signo muy exterior, pero eso es parte del signo de la alegría de estar en Dios, de ofrecer ahí en lo interior donde Dios solo se da cuenta de nuestros esfuerzos, de nuestra verdadera intencionalidad, del ser, de lo más profundo. Entonces revisemos hoy la vida. Es un camino de revisión, es un camino de interioridad, es verdaderamente hoy mirar a Jesús y en Dios, en sinceridad y verdad, 2 principios que les he invitado ahorita. A la luz de Él veamos nuestro ser. No es conversión para los demás. Ay, mira el otro como es de malo, mira fulana de tal y esto y lo otro. No, es, venga, digámonos para adentro las cosas. Y cómo practicamos estas invitaciones de Jesús que viene a purificarlas hoy, estas prácticas, para que verdaderamente hagamos un ejercicio y un recorrido, un itinerario que nos llevará a la luz de la Pascua, por la pasión y la cruz, a la resurrección. Ese es el camino que empezamos. Pero es un camino de mortificación. Jesús lo hizo 40 días también. Hizo un camino de preparación para toda esta vida que Él comenzaba. Son 40 días maravillosos de encuentro, de gracia. Qué bueno entonces salir de nosotros mismos, compartir limosna, entrar en nosotros, orar y ayunar, porque son renuncias que templan el espíritu. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día que comienza esta maravillosa Cuaresma. 40 días para caminar a la luz de la pasión, muerte y llegar a la resurrección, a la vigilia pascual. Que estas palabras que vamos viendo todos los días, escuchando y con los ojos puestos en ti, Jesús, nos lleven a ir a lo más profundo de nuestro ser, a dejar lo superfluo y a vivir en ti, que eres el único que conoces el interior. En ti, Padre del cielo, el único
que sabe lo más profundo de nuestro ser en sentimientos, emociones e intencionalidad del Espíritu. Enséñanos hoy, Espíritu Santo, a cómo hacer limosna y ayudar, caridad. Enséñanos hoy a cómo orar todos los días sin desfallecer, sin cansancios, en la búsqueda de la comunión contigo, Dios uno y trino. Enséñanos hoy, Dios, a hacer ayuno, a hacer mortificación, a templar el espíritu, a no darle al cuerpo todo lo que nos pide y a tener una pedagogía de tener un dominio propio, una capacidad de manejar toda nuestra intencionalidad, nuestros criterios puestos a la luz tuya, Señor. Te pedimos que esta cruz que ha sido marcada en mi frente y la ceniza que se va a hacer derramada en nuestras cabezas, nos inviten a mirar primero la invitación a conviértanse y crean en el Evangelio, que podamos creer en el Evangelio, en la mejor noticia, la buena nueva que eres tú, Jesús, que podamos ver la fragilidad de la vida, creados de la tierra, modelados, pero por la grandeza de tu soplo divino y con el hálito tuyo vivimos. Que no nos quedemos en lo exterior y que veamos la fragilidad que tenemos, pero que y vayamos más allá en esta grandeza de la vida interior. Que podamos hoy disfrutar tu presencia, tu gracia y que cambiemos nuestros criterios por tus criterios. Que tengamos nuestra mirada puesta en ti y que estos 40 días sean de un aprendizaje de interior, que te sintamos todos los días de nuestra vida y que podamos ofrecer lo más profundo de nuestro ser y ver la vida en ti y para ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Es una acción de todos estos días, de 40 días. Son actos concretos, reales, hoy puestos a la luz pues, de la limosna, de la oración y del ayuno y del ir a la vida interior con los criterios de sinceridad y verdad. Soy sincero, busco la verdad en mi interior o camuflo o dosifico muchas realidades que tomo como si fueran buenas, pero no he visto que han ido dañando mi ser. Miremos si hay sinceridad y verdad y cómo practicamos la limosna. Cuando hacemos limosna lo hacemos para que nos vean o verdaderamente nace el interesarnos por la vida de otros y ayudarlos como yo pueda. Importante la intencionalidad y poder ayudar y hacerlo en el silencio. Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Lo hago así. La oración. ¿Cómo estoy en la oración? No solo por la cuaresma, es por siempre, pero en esta cuaresma, ¿cómo estoy dispuesto a orar? ¿Cuánto tiempo, no solo en cantidad, sino en calidad, voy a disponer para encontrarme con Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué espacios tengo que crear? ¿Hacia dónde me tengo que retirar? O en algún momento del bullicio, del trabajo diario, ¿cómo saco un momentico y pienso en Dios? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Una ejaculatoria, un momento de pensar en Dios. O cómo rezo el rosario todos estos días y le pido a nuestra Madre que nos enseñe a ir a lo más interior, no quedarnos en lo superfluo. Y en el ayuno, ¿cómo estoy? Yo los invito. Hay que hacer mortificación de la carne, de la abstinencia y de la comida. El miércoles, el viernes, los viernes de cuaresma y en general también hacer ciertos elementos de mortificación y ofrecimientos. Y si dejo de comprar cigarrillos, si dejo de comprar algo o cómo dispongo de dineros también para ayuda de otros en el silencio como nos ha enseñado el Señor. ¿Qué prácticas voy a establecer, pero no exteriores? Es que nacen del corazón. Recordémonos que el movimiento es desde adentro, purificado en la intencionalidad, en el encuentro con Dios, para que verdaderamente sea válido, para que cuando lleguemos a la casa del Padre, le mostremos las obras del amor a Dios y Dios nos diga, bueno, efectivamente yo vi tu intencionalidad, y no nos diga, no, es que tú lo que buscaste fue que los otros te agrandaran y vieran lo santo y lo bueno que eras, y eras llamar la atención. Este camino de 40 días para la acción es un camino de morir al yo, que a veces se va como muy centrado. Este es prácticamente el principio, es para no ser vistos. Del morir a veces a los bienes y a los placeres y a las concupiscencias y manejarlas con dominio propio. Es un fascinante mundo de crecimiento. Esto es este día. Qué bueno, a eso los invito. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz tiempo de cuaresma para todos. Amén.